Hola a todos. Bueno, en esta cuarta clase sincrónica vamos a trabajar sobre objetos y la hipótesis de la inacusatividad. Habíamos dicho en las clases anteriores que hay tres niveles estructurales universales. Luego de haber analizado distintas lenguas, lo que observamos es que hay un nivel que es temático, que es donde se ensamblan los argumentos y donde se negocian los significados léxicos de las construcciones. Es lo que se llama el corazón o el núcleo semántico. Ahí vamos a encontrar las categorías léxicas, ¿no? Los predicados con sus respectivos argumentos. Entonces, acá en este sintagma verbal tenemos un verbo que es pegar, con su complemento un cartel, y lo que va a ser el sujeto, el niño, ¿no? Esos son los dos elementos que requiere un verbo como pegar. Ese es el nivel temático. A medida que subimos tenemos otro nivel, que es el nivel gramatical, y donde se encuentran las inflexiones del verbo de tiempo, aspecto, de modo, y rasgos formales que dan lugar a operaciones de concordancia. Es aquí donde encontramos el sintagma tiempo o el sintagma inflexión. El sintagma tiempo lo que nos va a permitir, por ejemplo, es ubicar en el tiempo, ¿no?, al sintagma verbal, por ejemplo, que esto ocurrió en el pasado, ¿no? Y finalmente tenemos un nivel discursivo, una tercera capa, la llamada periferia izquierda, que es donde la estructura se inserta en el discurso. A partir de esta nueva categoría o esta proyección funcional, uno va a poder ubicar la oración en el discurso. Esta categoría determina, por ejemplo, si la estructura es eh, declarativa, interrogativa, ¿no? Y es aquí donde van a tener lugar operaciones íntimamente ligadas con la estructura de la información, como la topicalización. Por ejemplo, un cartel, el niño pegó, ¿no? O pegó el niño. O la interrogación, la relativización. Entonces tenemos tres niveles: un nivel temático, un nivel gramatical y un nivel discursivo. Nosotros nos vamos a focalizar hoy en el nivel temático y especialmente en los objetos. Y a medida que va pasando el curso vamos a ir subiendo, ¿no?, en la estructura. Así que bueno, vamos a comenzar con el viaje. Antes que nada hay que hacer un par de aclaraciones de algunos términos que vamos a estar usando en la clase. Ahí tiene una oración, como Juan dio un abrazo a María. Se dice que uno de los elementos de la oración es el más importante desde el punto de vista del significado. La mayoría de las veces se trata del verbo, y el verbo cumple la misma función que cumpliría un script, un guión de una obra de teatro. En el sentido de que es el verbo, el que vamos a llamar el predicado, el que va a determinar la cantidad de participantes y los roles que van a tener esos participantes. Los participantes, en este caso Juan, un abrazo, y a María, ya que el verbo dar requiere tres participantes, se denominan argumentos. Se dice entonces que el verbo dar es un verbo que requiere tres argumentos: un agente, Juan, un abrazo, que es el tema, y María, que es la persona que recibe, ¿no?, el receptor. Entonces, el verbo o el predicado funciona como el guión de una obra de teatro y determina la cantidad de participantes de nuestra obra de teatro, que va a ser la oración, y los roles que van a tener cada uno: agente, paciente, tema, etc. ¿Okay? Y hay dos tipos de argumentos, que es un término semántico. Como ven en esta oración, tenemos he killed the bear, que significa él mató al oso. El significado de matar va a depender no del argumento que está en azul, sino del argumento que está en violeta. Podemos comprobarlo esto claramente con otras oraciones como they killed the conversation, en cuyo caso kill significa terminar. Eso significa ellos terminaron la conversación. Si combinamos a kill con otro tipo de complemento, bueno, el significado de kill puede variar. Y en este caso en C significa, bueno, terminó de vaciar, se tomó toda la botella de whisky. ¿Okay?
También puede significar matar el tiempo, ¿no? En ese caso, bueno, cuando lo combinamos con time, kill significa otra cosa, matar el tiempo. Podemos decir también que kill significa ser muy bueno en algo, ¿no? Que la rompe, por ejemplo, en tocando la batería. O podemos usarlo en una expresión idiomática, con two birds with the same stone. En ese caso significa matar dos pájaros de un tiro, ¿no? Entonces, como ven, el significado del verbo kill depende del complemento de lo que aparece al lado, en adyacencia, ¿no? De lo que está en violeta, no tanto del sujeto. El sujeto en azul, uno puede tener he, she, we, they. Cambiar el sujeto y el significado del verbo va a ser el mismo, porque lo que determina el significado del verbo es lo que aparece en adyacencia del complemento. Lo mismo sucede en español como los ejemplos que había mencionado Andrea. Si yo tengo mi hermana rompió el récord, o mi hermano rompió el récord al Gil del año, bueno, romper un récord significa una cosa distinta de lo que significa, por ejemplo, mi amigo rompió su promesa. Mi mamá rompió la computadora, el significado de romper es claramente distinto. Destruir puede ser que no funcione más. Juan rompió el hielo, hizo algo como para descontracturar o para relajarse. Mi sobrinito rompió las bolas todo el día, en ese caso significa, bueno, que molestó, como ya sabrán, y finalmente romper el corazón tiene otro significado. Nuevamente es el argumento que está en violeta el que determina el significado de romper, y no tan así el sujeto. Entonces hay dos tipos de argumentos, los denominados argumentos internos y externos. El argumento interno es el que está en violeta. Todos los que estaban en violeta son argumentos internos. Están íntimamente relacionados con el significado léxico de la construcción, mientras que el argumento externo, no tanto. Incluso, tal es así que uno puede eliminar, como está ahí, el argumento externo y pasivizar, hacer más prominente a la computadora y que tener la computadora fue rota, ¿no? Entonces, un verbo puede tener un argumento externo, muchas veces el argumento externo ocupa la posición de sujeto, no siempre es así, pero en la gran mayoría de los casos es así, y uno o dos argumentos internos. ¿Okay? Los argumentos internos van a ser complementos, van a ocurrir en adyacencia al verbo y van a determinar el significado de la raíz del verbo, ¿no? Entonces, un verbo puede tener un argumento externo o uno o dos argumentos internos o a veces ningún argumento interno, como vamos a ver. Entonces, como ven ahí en esa construcción, el verbo romper tiene un argumento interno, la compu. Ese argumento interno va a determinar el significado de romper, por eso también es interno porque está al ladito, como ven ahí, y mi mamá, que ocupa una posición más externa, es el argumento externo. Si cambio el argumento interno y pongo el silencio, el significado del verbo va a cambiar. Bueno, vamos a presentar la hipótesis de la inacusatividad. Los términos surgen a partir de una publicación de Pullum, ¿no? En 1976, que luego se desarrolla con mayor extensión en un artículo de Permuter de 1978. Se dice que es Permuter el que propone la hipótesis de la inacusatividad, aunque toma el término acusativo e inergativo de Pullum. Permuter trabajaba en el marco de la gramática relacional y su trabajo fue tan influyente que hoy en día la mayoría de los lingüistas empleamos la terminología propuesta por estos autores, la de verbos inacusativos y verbos inergativos. Luigi Burzio, también un lingüista italiano, su tesis de doctorado va a explorar esta hipótesis también y va a hacer valiosas contribuciones para entender, ¿no?, la dinámica de estos tipos de verbos que son los verbos intransitivos. Básicamente la hipótesis propone que hay dos tipos de verbos intransitivos, los denominados verbos inacusativos y los verbos inergativos. Lo que vamos a hacer hoy es ver las diferencias que hay, por qué es importante y al mismo tiempo vamos a analizarlo a la luz de los datos que trabajamos en clases
que trabajaron Pujalte y Zdrojewski. ¿Okay? Entonces, podemos empezar con una clasificación semántica. Lo que les quiero aclarar antes que nada es que hay varios diagnósticos y características que vamos a ver hoy de estos verbos. No siempre todas se aplican a todas las lenguas y como toda clasificación, siempre va a haber excepciones y no todo es tan cuadrado como parece como se va a presentar en la clase, así que tengan en cuenta eso, porque va a haber variaciones de acuerdo con las lenguas y casos particulares y a veces idiosincráticos de los que estén, en los que estén trabajando, ¿no? Así que tengan eso bien en cuenta, pero lo que van a obtener en esta clase es como un panorama general que les va a brindar ciertas herramientas para poder distinguirlos, ¿okay? Entonces, vamos a empezar con una descripción semántica de estos verbos. Los verbos inacusativos son fundamentalmente verbos de cambio, ¿no? Pueden ser cambio de estado, como el verbo derretir o el verbo romperse, son claros ejemplos. Hay un cambio de estado, si algo se rompe, cambia de estado. Puede haber cambio también de posición, como abrir o cerrar. La puerta se abrió, la puerta se cerró. Recordemos, antes que nada, que me había olvidado que un verbo intransitivo es uno que no selecciona un objeto directo, ¿no? Y también tenemos verbos de cambio de ubicación, como aparecer, llegar. Si uno va a un lugar, bueno, hay un cambio de ubicación, uno estaba en un lugar y ahora está en otro. ¿Okay? Venir. Ese es, digamos, la gran cantidad de verbos, y la mayor cantidad de verbos inacusativos son verbos de cambio. ¿Okay? Y también tenemos un grupo de verbos de existencia y ocurrencia, como el verbo ser, el verbo permanecer, existir. Algunos de estos verbos son estativos, como el verbo ser, o permanecer, quedarse. Otros no lo son. Los verbos inergativos incluyen verbos de actividad, como trabajar o dormir. Son verbos que requieren por lo general un agente. Vamos a ver verbos de emisión. Según Levin y Rappaport, los verbos de emisión, esto según Levin y Rappaport, hoy en día el consenso generalizado es que los verbos de emisión son verbos inergativos y no inacusativos como se pensaba en un principio. Son verbos que pueden ser de emisión de sustancia, como sangrar, incluso llorar podría ser. Verbos de emisión de sonido, como sonar, el teléfono sonó. Verbos de emisión de luz, brillar, el sol brilló. Y verbos de emisión de olor, como apestar, el río apesta, ¿no? Son verbos inergativos. Y finalmente tenemos verbos de modo de movimiento, que tienen que ver con cómo uno se mueve. Entonces ahí tenemos nadar, saltar, correr, caminar, trepar, gatear, etc. ¿Okay? Esta es una clasificación semántica de los verbos inacusativos y verbos inergativos. Podemos también prestar la atención a la valencia de la estructura temática. Es decir, la cantidad de argumentos que requieren y el tipo de argumentos que requieren. Este test es bastante confiable y puede servir mucho para identificar verbos inergativos e inacusativos. Entonces, los verbos inacusativos, que son los que están en esa cajita, seleccionan uno o dos argumentos. Entonces, el verbo llegar requiere un tema, algo que se desplaza, se mueve, tema o paciente, y un locativo, ¿okay? A la oficina. Por ejemplo, el verbo morir requiere solamente un argumento, el verbo derretir requiere otro argumento, el naranja, el chocolate, y abrir lo mismo, ¿no? Algunos verbos, los verbos de cambio de ubicación, como llegar, venir, ir, pueden combinarse también con un locativo. Entonces, ¿cuántos argumentos requieren? Bueno, uno o dos, por eso son monádicos o diádicos, requieren dos elementos. Y tengan en cuenta que en muchos casos los verbos inacusativos como llegar pueden tener un locativo implícito. Yo puedo decir llegaron muchas cartas o vino Juan y en ese caso se infiere que, bueno, llegó a un lugar y que vino a un lugar, ¿no? Entonces los verbos inacusativos son monádicos o diádicos y requieren sí o sí un tema o paciente
y un locativo. En algunos casos requiere un locativo, como, por ejemplo, llegaron a la oficina. Esa la oficina es un locativo, o Juan permaneció en Francia. ¿Okay? Los verbos inergativos, que son los que tienen en esa segunda cajita, requieren un solo argumento, por eso son monádicos, y el papel temático que obtienen esos argumentos son agente o emisor. Agente para casos como trabajar, correr o nadar, y emisor para los verbos de emisión, ¿no? Porque un teléfono y el sol no pueden ser agentes porque son inanimados, entonces son un papel temático que se les puede asignar es el de emisor. ¿Okay? La mayor parte de las veces se dice que los verbos inacusativos, la mayor cantidad de veces los verbos inacusativos seleccionan un paciente, mientras que los verbos inergativos un agente. ¿Okay? Ya es como la regla general. Ahora, también podemos prestarles atención a su telicidad y duratividad. A ver qué queremos decir con esto. Entonces, los verbos como morir o derretirse, se dice que son puntuales, ¿no? Que no tienen duración y que son télicos, que están delimitados. Entonces, Mirta murió en un minuto. Una de las características de los verbos inacusativos es que los podemos combinar con en un minuto para marcar la puntualidad, ¿no? El evento ocurre y termina como en simultáneo, y por eso no se pueden combinar con modificadores como durante. Si uno, encabezados por durante, si uno los combina como Juan llegó durante 2 horas o Juan desapareció durante 2 horas, el significado puede cambiar y ya quizás no estaríamos ante un verbo inacusativo o habría algún cambio estructural, ¿no? Entonces, los verbos inacusativos son atélicos porque están delimitados. Para que el evento de morir ocurra, tiene que ocurrir, ¿no? Tienen un punto de finalización natural, ¿no? Uno de los test que pueden aplicar para darse cuenta si un verbo es télico o no es la denominada paradoja de la imperfectividad, ¿no? Del imperfectivo, de imperfective paradox en inglés, que usan el verbo en el imperfectivo. Entonces dicen, María está muriendo. María está muriendo no implica que María ha muerto. Entonces, si yo digo Mirta o María está muriendo, eso no implica que ha muerto, y eso nos dice que el evento es télico, que está delimitado. Si yo digo el chocolate se está derritiendo, no implica que el chocolate sea derretido entero, ¿no? Parte del chocolate sea derretido, pero no entero, ¿no? O Juan está llegando no significa que Juan ha llegado, ¿okay? No implica que Juan ha llegado, no entraña que Juan ha llegado. Entonces, ese es uno de los test que pueden aplicar, y también combinar estos verbos con en un minuto o durante 2 horas. Son puntuales entonces y télicos o delimitados. Tienen un punto de finalización natural, inherente. Esto es distinto en los verbos inergativos. Los verbos inergativos son atélicos o no delimitados. Tienen un punto de finalización arbitrario. Entonces, si yo digo Jordana está trabajando, implica que Jordana ha trabajado. Si yo digo María está corriendo, implica que María ha corrido. Se aplicó el test de la paradoja del imperfectivo. Si digo el teléfono está sonando, significa o implica que el teléfono ha sonado, ¿no? Entonces, estos eventos tienen un punto de finalización arbitrario. Jordana decide cuándo termina de trabajar, María decide cuándo termina de correr. ¿Ok? Por eso se dice entonces que estos verbos son atélicos o no delimitados y que son durativos. ¿Ok? En el sentido de que los podemos combinar con durante 2 horas o con un adverbio marco de duración, ¿no? Jordana trabajó durante 2 horas o María corrió durante 2 horas.
Aspectualmente se dice que los verbos inacusativos denotan logros. Lo van a ver en la bibliografía eso. Los logros son télicos y no son durativos, son dinámicos, mientras que los verbos inergativos se dice que son actividades, que denotan actividades. Tienen duración, que son atélicos, ¿ok? Y dinámicos. Recuérdese, sin embargo, que hay un subgrupo de verbos inacusativos que son estados, ¿no? Por eso puse ahí entre paréntesis estados como el verbo ser, ¿no? O el verbo permanecer. Bueno, ahí tienen un resumen de estas diferencias semánticas, ¿no? Con los distintos criterios en la primera columna y luego las características, para que les quede el resumencito. Vamos a focalizarnos ahora en las propiedades sintácticas de los verbos intransitivos. Vamos a empezar con los inergativos. Los verbos inergativos son, según Heiland Kaiser, verbos denominales. Es decir, provienen de sustantivos muchas veces. Entonces, en inglés lo pueden ver muy claramente con fish, smoke o Google, googlear, ¿no? En español también lo pueden ver con bailar. Entonces, bailar es hacer un baile. Ducharse es tomar una ducha. Tomar mates es matear. Ahí está, hay un error. Googlear viene de Google, ¿no? Facebookear viene de Facebook. Esos son todos verbos inergativos. Fumar viene de humo. Desayunar viene de desayuno. ¿Okay? Entonces ven que hay una relación entre sustantivos y los verbos inergativos. En algunas lenguas como el vasco van a ver que hay el equivalente de trabajar es hacer trabajo o el equivalente de toser es hacer tos, ¿no? Fíjense que toser, trabajar o bailar son verbos inergativos, ¿no? Y tenemos sustantivos que están íntimamente relacionados con estos verbos, como baile, eh, tos y trabajo. ¿Okay? Es muy fácil crear verbos inergativos, es otra de las características. Todo el tiempo se crean nuevos verbos inergativos, como googlear, whatsappear, truquear, chomsquear, riquelmear, cristinear, macrear, albertear. Podemos lingüistiquear, podemos crear nuevos verbos inergativos de manera relativamente simple. También otra de las características de los verbos inergativos es que se pueden combinar con un objeto cognado. Fíjense los ejemplos del inglés, que también pueden aplicar en español. Bebió una bebida enorme. O she smiled her most enigmatic smile, ¿no? Como sonrió su sonrisa más enigmática. También podemos decir hacer un baile o bailar un baile escocés. ¿Okay? Juan bailó un baile escocés. Hay un objeto cognado que no significa mucho, que por lo general lo que es más relevante es enigmatic, el adjetivo, ¿no? Que los modifica. También pueden aparecer con improperios atributivos, como en caceroleame esta o tuiteame la pip, ¿ok? Con distintas malas palabras. Ahora, no pueden ocurrir en construcciones absolutas de participio ni como modificadores de nombres, como es el caso de los verbos transitivos. Si uno tiene una construcción como Juan pintó las paredes, uno puede decir pintadas las paredes, que es una construcción transitiva, ¿no? La de Juan pintó las paredes, con objeto directo. Bueno, podemos tener una construcción absoluta de participio, como pintadas las paredes, o incluso un participio como adjetivo, modificando paredes, ¿no? Modificando el nombre. Las paredes pintadas. Ahora, si yo digo Juan madrugó, no podemos decir madrugado Juan, se tomó el café, o la persona madrugada, ¿no? O un hombre madrugado, significando una persona que madrugó. ¿Okay? En nuestra variedad, quizás madrugado Juan significa una persona que fue madrugada, no una persona que madrugó. Lo mismo pasa con trabajar, otro típico verbo inergativo. Juan trabajó duro, trabajado Juan, se tomó un café, es gramatical, y la persona trabajada no se puede interpretar como una persona que trabajó. En inglés algunos de estos verbos pueden ocurrir en construcciones resultativas.
con un falso reflexivo o un sintagma nominal no subcategorizado, no seleccionado por el verbo. ¿Por qué es así esto? Bueno, porque en las construcciones resultativas, por lo general, tenemos un complemento predicativo o un predicativo obligatorio o no obligatorio, dependiendo del análisis, que es objetivo, que nos dice algo del objeto. Entonces, muchos de estos verbos que no seleccionan un objeto requieren un objeto para poder ocurrir en una construcción resultativa. Es decir, no pueden aparecer solitos en una construcción resultativa sin este falso reflexivo o sin este sintagma nominal no subcategorizado. Entonces yo puedo decir, she shouted herself hoarse. No podemos decir she shouted herself sin el horse, sin el resultado. Eso se podría traducir como gritó tanto hasta que se quedó afónica. O she slept herself sober. No podemos decir she slept herself, ¿ok? Necesitamos ese falso reflexivo para que sober pueda predicar algo sobre el objeto, ese falso objeto, ¿no? En este caso se traduciría como se durmió hasta que se le pasó el pedo, la borrachera. ¿Okay? En otros casos, el verbo bark, que es ladrar, no puede aparecer con un complemento directamente. A veces sí se puede agregar con una preposición. Podemos decir at him. El perro le ladró, the dog barked at him. Pero en este caso puede aparecer sin esa preposición y con el predicativo diciendo algo sobre un resultado. Ladró tanto que lo despertó. O se rieron tanto que se les salieron las cabezas, algo así. Bueno, en inglés también pueden ocurrir algunos de estos verbos en la construcción exist way, ¿no? Como los ejemplos que tienen ahí. She sang her way through the park, o she talked her way into the room, como que entró al cuarto hablando, ¿no? O en la B, bailó en el camino hacia la terraza, ¿okay? Hasta que llegó a la terraza. Una de las características fundamentales es que en francés, en italiano, en alemán y en otras lenguas se combinan con el auxiliar avere. Hay lenguas que realizan selección de auxiliar y que llevan un auxiliar distinto dependiendo del tipo de verbo intransitivo del que se trate. Los verbos inergativos seleccionan haber, avoir, avere, haben en alemán. Entonces tenemos algunos casos como, ahí están, yo trabajé. En las tres lenguas tienen los mismos ejemplos, yo bailé y yo fumé. Fíjense, o lavorato, o ballato, o fumato, aparece o con estos verbos, o have en alemán y en francés. De todos modos, tengan cuidado porque vamos a ver que en francés hay algunos verbos inacusativos que también llevan ¿ok? O el verbo haber, así que este test no es del todo confiable, ¿ok? Pero se puede observar esta distinción, ¿ok? Vamos a ver después que los verbos inacusativos seleccionan el auxiliar être o el auxiliar ser, ¿ok? En otras lenguas. Los verbos inergativos no pueden causativizarse. Si yo tengo the child laughed, el chico rió, no puedo decir que el payaso rió al chico, ¿no? Significando él lo hizo reírse. ¿Okay? Si digo Marco fumó, no puedo decir Juan fumó a Marcos, significando Juan hizo que Marco fumara. ¿Okay? No se pueden causativizar. Y una de las propiedades fundamentales de los verbos inergativos es que seleccionan un solo argumento y ese argumento es externo. ¿Okay? Muy frecuentemente es más común encontrar el argumento externo antes del verbo. Es más natural para nosotros decir María tosió, que tosió María, o María nadó, o nadó María, o María estudió, que estudió María. ¿Okay? Esta es una de las características fundamentales, porque después vamos a ver que los verbos inacusativos seleccionan argumentos internos y no argumentos externos. ¿Cuáles son las propiedades sintácticas de los verbos inacusativos? Bueno, comencemos. Suelen clasificarse en dos grupos.
Los denominados verbos ergativos o de proceso, depende del autor, o lábiles, que son aquellos que pueden participar en la denominada alternancia causativa o ergativa, o en la alternancia también incoativa, transitiva, incoativa, bueno, tiene distintos nombres. Para mí causativa es la más transparente de todas. Hay algunos de estos verbos que tienen una variante transitiva y una variante intransitiva, que son los denominados verbos ergativos y que incluyen la mayoría de los casos verbos de cambio, de estado. Entonces tenemos, Susana abrió la puerta, cambio de posición en este caso, es una variante transitiva con un sujeto, verbo, objeto directo. Puedo sacar a Susana, sacar la causa, o no incluirla, y en ese caso, bueno, la puerta se transforma en el sujeto y aparece una marca morfológica, el famoso C ergativo, o anticausativo, o intransitivizador, dependiendo del autor, ¿no? Como ven, hay dos variantes, entonces. Abrir puede ocurrir en una variante transitiva o causativa, hay una causa, Susana, o en una variante intransitiva o inacusativa o anticausativa. Anticausativa, porque cuando digo la puerta se abrió, no sé qué causó que la puerta se abriera. Quizás el viento, quizás se abrió sola, no lo sabemos. Por eso la alternancia causativa-anticausativa me parece como la más transparente. Si yo digo el celu se rompió, bueno, no sé cuál fue la causa. Ahora si digo Juan rompió el celu, bueno, ahí sí lo sé. Estos verbos se denominan ergativos. El segundo grupo de verbos son los denominados inacusativos puros o inherentes, que son aquellos que no tienden o no suelen poder causativizarse, es decir, aparecer en una estructura transitiva, aunque bueno, vamos a ver, como vimos la clase pasada, muchos de estos verbos sí, en variedades del español pueden hacerlo. Entonces aquí encontramos verbos como llegar, el cartero llegó las cartas, suena raro o es agramatical para la mayoría de los hablantes, o Juan fue al perro al parque, como Juan llevó al perro al parque, o en inglés, el verbo appeared, que es aparecer, eso significa the magician, el mago, apareció el conejo. Bueno, eso es una oración agramatical porque los verbos inacusativos puros o inherentes no suelen poder causativizarse, dependiendo de la lengua, obviamente. ¿Okay? Bueno, esta es una distinción interesante y que suele aparecer en la bibliografía. No es fácil crear nuevos verbos inacusativos, o no es tan fácil como lo es cuando se trata de verbos inergativos, aunque fíjense que han surgido algunos como se picó, ¿no? La situación se picó, muy interesante ese uso inacusativo del verbo picar. Una situación, si se picó, es que está tensa o álgida, o la quedó, que significa morirse, ¿no? Es una forma coloquial de decir morir. El sujeto de un verbo inacusativo puede ser un sintagma nominal escueto o sin determinante. Entonces podemos decir cosas como llegaron cartas, ¿okay? O siempre vienen mujeres, o todos los años llegan cigüeñas, o existen problemas, o el famoso de Macri, pasaron cosas, ¿okay? En vez de pasaron las cosas. Puede aparecer el sintagma nominal sin determinante. Esto no es así de productivo, o no se generan enunciados tan gramaticales cuando se realiza lo mismo con un verbo inergativo. Duermen mujeres, o juegan niños, o trabajan jóvenes. Es más común que aparezca el determinante. Trabajan los jóvenes, o los jóvenes trabajan, los niños juegan y las mujeres duermen. ¿Okay? A diferencia de los inergativos que vimos, pueden ocurrir en construcciones absolutas de participio y como modificadores de nombre. Entonces podemos decir, ¿se acuerdan que dijimos que si había un verbo transitivo, esto era posible? Juan pintó las paredes, pintadas las paredes comenzaron el viaje. Juan madrugó, madrugado el viaje, madrugado Juan es agramatical porque madrugar es inergativo, pero si tenemos Juan murió, que es inacusativo, sí podemos decir muerto Juan, sus hijos heredaron la casa. O los recursos se agotaron,
agotados los recursos, nos fuimos. ¿Okay? También pueden modificar un nombre como en la persona muerta o los recursos agotados. Esto es interesante porque nos indica que los verbos inacusativos se parecen a los verbos transitivos en el sentido de que el argumento que seleccionan, los recursos, Juan, se parece al objeto directo de un verbo transitivo, como las paredes, ¿no? Eso va a ser clave para entender la diferencia entre un verbo negativo y un verbo inacusativo, porque tienen estos sujetos, como Juan murió, Juan o los recursos, que son más parecidos a un objeto, ¿no? Por este motivo, también son compatibles con la construcción resultativa de estar más participio. No hay como un objeto afectado, un paciente. Si yo digo Juan murió, podemos decir que Juan está muerto, el río creció, podemos decir el río crecido, o el río está crecido, o el chocolate se derritió, el chocolate derretido, ¿no? También pueden aparecer en construcciones absolutas como derretido el chocolate, crecido el río, bla, bla, ¿ok? Entonces, como ven que hay una... Creció el río, no sé si suena tan natural, pero con agotadas las entradas y muerto Juan, sí, es posible. Como ven, hay una relación entre los verbos transitivos y los inacusativos en el sentido de que parece que seleccionan como un objeto, ¿no? O un complemento. La diferencia es que en las construcciones transitivas, cuando yo digo Juan pintó las paredes aparece como el objeto y Juan como el sujeto, pero cuando yo digo Juan murió, el sujeto es Juan, ¿no? En francés, italiano, alemán y en otras lenguas se combinan con el auxiliar ser. Entonces, decimos je suis arrivé, que significa yo he llegado, o sono arrivato, yo he llegado. Lo mismo en alemán. Ich bin, ese bin es del verbo be, del verbo sein, ser, y el verbo llegar, angekommen. ¿Okay? En italiano, además, podemos ver que hay concordancia entre el sujeto y este participio, ¿no? En el segundo caso, sono partita, significa yo soy llegada, algo así, como yo he llegado, pero el sujeto es una mujer, es femenino. O yo puedo decir siamo morti, estamos muertos, morti para plural, ¿ok? Como les mencioné, el test de être en francés funciona, los verbos que llevan être son inacusativos, pero hay algunos verbos inacusativos aún así, como el verbo derretirse, fondue, algo así creo que es, perdón, pero no sé bien cómo se pronuncia, es inacusativo y lleva el verbo haber, avoir, ¿ok? Hay algunos artículos que después se los voy a pasar, pero que mencionan que hay distintos criterios y que si un verbo pasa alguno de esos criterios, esos test, se puede clasificar como un verbo inacusativo. Es decir, en este caso, hay verbos, como el verbo derretirse en francés, que si aplicamos este test nos va a dar negativo, pero va a ser un falso negativo, como cuando uno se hace un test de embarazo y da falso negativo, cuando hay o como con COVID, bueno, te puede dar negativo, pero aún así tener COVID o estar embarazada, bueno, el test puede dar negativo en la aplicación del, del, del diagnóstico con el verbo avere, pero aún así ser inacusativo. En inglés quedan algunos resabios en algunas expresiones como the Lord is risen o he's gone, que se usa hoy en día en el inglés actual, pero ahí tienen otros ejemplos del inglés de antes, en el que se usaba o se mantenía esta distinción y los verbos inacusativos usaban algunas de esas, son tomadas por ejemplo de Shakespeare, ¿no? Del inglés moderno pero temprano, early modern English. ¿Okay? En español hasta el siglo XVI se decían cosas como sonidos, que Bello, por ejemplo, las menciona, dice que son un poco arcaicos o poéticos,
pero se decían cosas como es vuelto a casa, o el tiempo es llegado, o sus padres eran muertos. ¿Ven? Se usa el verbo ser. ¿Okay? Bueno, a diferencia de los verbos inergativos, pueden ocurrir en construcciones resultativas, porque parece que tienen como un objeto, ¿no? Entonces yo puedo decir en inglés, the phone broke to pieces, se rompió a pedazos, o John broke the phone to pieces, Juan rompió el teléfono en pedazos o a pedazos. Y también podemos tener casos como the river froze solid, ese marco como no debería estar ahí, perdón. Algo que se puede traducir como el río se congeló y quedó duro, ¿ok? Sólido. En español también podemos decir el teléfono se rompió en pedazos. En pedazos está aplicando algo sobre el teléfono, que es el paciente, ¿no? El tema o paciente es lo que se rompió y lo que ahora está en pedazos como resultado. Una de las estrategias didácticas que se usan en lenguas como el francés o en lenguas como el italiano es usar la casita, ¿no? La casita para explicar la diferencia entre estos verbos, y estos verbos son todos inacusativos, ¿no? Verbos de cambio de estado, como nacer o morir, verbos de cambio de ubicación, como caer, descender, partir, ¿no? Entrar, salir, llegar, ¿no? Bueno, en italiano también. Tienen nascere, morire, cadere, scendere, salir, entrare, uscire, ¿ok? Etcétera. Estos llevan el auxiliar ese, es algo que tienen que aprender uno cuando aprende alemán o cuando aprende estas lenguas donde hay dos auxiliares y no solo uno como en el español, en el que tenemos el auxiliar haber, o en inglés have, ¿ok? Bueno, otra de las características, y creo yo la característica más importante de los verbos inacusativos, es que seleccionan un argumento interno, ¿ok? A diferencia de los verbos inergativos que seleccionan argumentos externos, estos seleccionan argumentos internos. Y hay mucha evidencia a favor de esto. Tenemos evidencia del español en esta variante transitiva, Juan rompió el celu. Uno puede, como dijimos, sacar a Juan y en ese caso el celu puede mantenerse o puede, mantenerse en la posición donde se originó. Acuérdense que los argumentos internos se originan en adyacencia al verbo, al ladito del verbo, por eso son internos, como complementos. Entonces uno podría decir, se rompió el celu. Incluso se rompió el celu, quizás es más natural que el celu se rompió, ¿no? Lo mismo sucede con verbos como morir, murió Mirta, o llegó el bondi, o se derritió el hielo, ¿no? Fíjense cómo ahí esto nos muestra, la naturalidad de estas construcciones nos muestra que Mirta, el colectivo y el hielo son argumentos internos, ¿ok? Que ocupan la misma posición, la posición, como se ve en la posición de objeto, ¿no? De complemento, que ocuparían en una variante transitiva, como el sol derritió el hielo, ¿ok? Desapareció mi celu, es otra posibilidad. Bueno, en inglés también hay evidencia. Ustedes tienen esa oración, arrived many letters at the office, llegaron muchas cartas a la oficina, pero como saben, esa oración es agramatical. La idea o la hipótesis es que many letters, muchas cartas, se origina después de arrive, del verbo arrive, y se mueve a la posición del sujeto, porque en inglés siempre necesitamos un sujeto antes del verbo. ¿Okay? Entonces, esta oración, si no movemos many letters al principio, no puede ser gramatical en inglés. Hay una posibilidad en inglés mediante la cual uno puede dejar many letters en la posición de argumento interno, al ladito del verbo. Y es a partir de un expletivo. Uno puede insertar there, el expletivo there, que es este sujeto que no significa nada, y obtener ese enunciado que es gramatical en muchas variedades, especialmente en registros formales. Entonces, eso significa llegaron muchas cartas a la oficina, y se puede hacer con estos verbos que son fundamentalmente verbos
inacusativos puros, no con los verbos ergativos. Entonces, arrive, este verbo de cambio de ubicación, o remain, permanecer, quedan muchos problemas por resolver. Lo mismo con existe una solución a este problema. Fíjense que a solution, many problems y many letters se quedan al ladito del verbo. Y el sujeto es un sujeto que no significa nada, un sujeto expletivo there. Hay otra posibilidad que es más común en la realidad, que es mover y decir many problems remain to be solved, o a solution exists to this, or a solution to this problem exists, ¿ok? Bueno, lo mismo pasa con there appeared a man at the station. Apareció un hombre en la estación. En francés también es posible encontrar oraciones con el expletivo il, ¿no? Eso significa llegaron dos infantes, dos niños, pero si uno usa un verbo inergativo como sonreír, el enunciado es agramatical. ¿Okay? O sea, hay mucha evidencia para proponer que en realidad lo que aparece como sujeto de un verbo inacusativo es un argumento interno, se origina en adyacencia al verbo y posee las propiedades, digamos, de un objeto. ¿Okay? Bueno, ahí tienen un resumen de las características sintácticas, para que lo tengan y les quede a mano. Obviamente que esto es una simplificación, hay excepciones, hay cositas que hay que modificar, por eso, por ejemplo, puse sujeto por probar, sí, aunque no es tan común. ¿Okay? Ahora, ¿cómo quedaría entonces el panorama? El panorama quedaría así. Habría verbos transitivos que seleccionan un argumento externo y un argumento interno, un verbo como comprar. Juan compró chocolates, argumento externo Juan, chocolates, argumento interno. Hay distintos tipos de verbos transitivos, como sabrán, tienen ditransitivos, complejos. Entonces, a veces un verbo transitivo puede seleccionar dos argumentos internos, como en el caso del verbo dar. Juan dio un abrazo a María. Juan es un argumento externo y después hay dos argumentos internos. El objeto directo, un abrazo, y el objeto indirecto, a María. Los verbos intransitivos se dividen en dos grupos entonces. Aquellos que solamente seleccionan un argumento externo, Juan bailó, Juan cantó, Juan fumó, el sol brilló, y los inacusativos que seleccionan un argumento interno o dos, pero la mayoría uno, como el hielo se derritió, o murió Juan, o aparecieron mis cosas. A veces puede haber un locativo como en la mesa, ¿no? Entonces, tenemos tres posibles panoramas o tres patrones. Hay mucha cantidad de verbos, como decía Mendivil-Giró, la semántica es difusa, es amplia, y la sintaxis es limitada, es discreta, ¿no? Entonces, según esta hipótesis, habría entonces tres plantillas, ¿no? O tres posibilidades para los verbos. Los verbos transitivos, donde hay un verbo con un argumento interno, dos, y un argumento externo. Los inergativos, que solo seleccionan un argumento externo, y los inacusativos, que seleccionan un argumento interno. Y al principio había mencionado Burcio, hay una generalización muy importante en relación a a la transitividad y la inacusatividad, y es que se puede observar en la famosa generalización de Burcio de 1986, que establece que un predicado que no asigna caso al argumento externo, que no selecciona un argumento externo, no puede asignar caso a su argumento interno. Un verbo transitivo lo puede hacer porque hay un argumento externo, entonces el argumento interno puede tener caso acusativo. Un verbo inergativo podría hacerlo, uno podría decir Juan bailó un baile, Juan lo bailó, ¿no? O Juan bailó un tango, pero como bueno, la mayoría de las veces no lo usamos, eso no sucede, y los verbos inacusativos no pueden asignar caso acusativo porque no seleccionan el argumento externo, de acuerdo con la generalización de Burcio. ¿Okay? Entonces, como decía Mendivil-Giró y lo que les dije recién, lo que estamos haciendo es exprimiendo al máximo la sintaxis
la cantidad de plantillas que hay disponibles para la infinidad y las miles y miles y miles y miles de verbos que hay en las lenguas, ¿no? Las podemos ubicar en estas 3 plantillas y sus significados van a surgir de las plantillas o de estas estructuras en las que se insertan. ¿Okay? ¿Por qué se llaman así? Bueno, la idea surge de Pullum. Los nombres no son muy transparentes y ahí como a uno le gusta siempre entender de dónde viene el nombre de las cosas, ¿no? Pero la idea es, ahí tienen un articulito, un link escrito por Haspelmath, donde explica el origen de estos nombres. Yo se los voy a explicar brevemente. Pullum, en el marco de la gramática relacional, tengo entendido, definía una estructura, un verbo ergativo, ¿no? Como una estructura transitiva compuesta por un sujeto, que era ergativo, y un objeto acusativo, ¿no? La definición de ergativo es distinta en este marco, ¿no? Tiene que ver con el estudio de lenguas que son ergativas y no son acusativas. Pero no le presté mucha atención a eso porque no es relevante en este momento. Lo que quiero que vean es que para él una estructura transitiva era aquella que tenía un sujeto y un objeto. El sujeto era ergativo y el objeto acusativo. Entonces, los verbos inergativos se llaman así porque no son ergativos, en el sentido de que son intransitivos, cuando yo digo Juan bailó, pero comparten con esta idea de ergativo, de la estructura transitiva, el hecho de que son agentivos, ¿no? Entonces, un verbo inergativo no es ergativo porque es intransitivo, y para Pullum un verbo ergativo era una estructura transitiva. Pero comparte con el verbo ergativo el hecho de que el sujeto es agentivo, como Juan bailó y Juan fumó. Y un verbo inacusativo no es acusativo porque no tiene un objeto y porque es intransitivo, pero al mismo tiempo es acusativo porque ese sujeto es paciente, como suele serlo, como Juan rompió la mesa, ¿no? De ahí viene, bueno, esta mezcolanza de palabras que pueden explorar en mayor detalle en el artículo de Haspelmath que está ahí en el enlace. ¿Okay? Bueno, ahora vamos a focalizarnos en esta última partecita de la clase, en el artículo de Mercedes y Pablo. Antes que nada les quería mencionar que la estructura argumental de un verbo es relativamente flexible o elástica. Uno puede introducir argumentos, como por ejemplo en Juan cocinó esa torta, que es una estructura transitiva. Uno podría agregar otro argumento como Juan me cocinó esa torta. O incluso uno puede decir Juan cocinó y listo. Hay relativa flexibilidad, ¿no? Cuando se trata de la estructura argumental. También podemos remover argumentos, como en el caso que estuvimos analizando los verbos ergativos. Juan rompió el celular, yo puedo sacar la causa, eliminarla y tener el celular se rompió. Elimino un argumento que no está ahí. Y en otros casos puedo degradar al argumento a una posición menos importante, como en los casos de pasivización. Yo puedo decir Juan cocinó esa torta y puedo degradar a Juan a una posición de adjunto, el famoso complemento agente, y tener esa torta fue cocinada por Juan. ¿Okay? Entonces el trabajo de Mercedes y de Pablo trabaja sobre estos procesos de incremento de la estructura argumental de los verbos, de algunos verbos inacusativos y verbos inergativos, en el español de Río de la Plata, ¿no? Como vimos en clase, tenemos estructuras como el avión polaco lo cayeron, que significa lo hicieron caer, o mi hermano no se fue de la empresa, lo fueron, o la dictadura desapareció 30.000 personas, donde tenemos un verbo inacusativo que está transitivizado, porque tenemos mi hermano, sujeto, bueno, perdón, en el caso lo fueron, lo sería el objeto y alguien lo fue, ¿no? Los dueños de la empresa lo fueron a mi hermano, que se interpreta como lo hicieron irse. Entonces, en estos casos tenemos usos transitivos de verbos inacusativos, caer, irse, desaparecer, son verbos inacusativos clásicos,
que se registran en todas las zonas de habla hispana. Esto es bastante productivo. Es decir, cualquier hablante de español podría entender el significado de estos verbos y se atestiguan también diacrónicamente a lo largo de la historia. ¿Cómo interpretamos estas estructuras? Bueno, al avión polaco lo cayeron, se analiza como alguien hizo que el avión polaco se cayera. Cuando se trata de verbos inergativos, estos están transitivizados, pero el significado es menos transparente, como vimos en clase. A mi hermano lo descansaron en el colegio no significa que lo hicieron descansar, sino que se burlaron, lo tomaron para la chacota, como se dice, se burlaron de él. A Juan lo caminaron, lo engañaron, significa no que lo hicieron caminar. Caminar es un típico verbo inergativo. O River bailó Alianza Lima, no significa que hizo bailar Alianza Lima, sino que lo derrotó contundentemente. Entonces, en estos casos, el proceso de transitivación no está extendido en otras variedades y está circunscrito al español rioplatense, dicen Pablo y Mercedes, por lo cual si un hablante tiene que analizar estas estructuras o entender el significado y no es parte de nuestra comunidad, le va a costar entenderlo. Entonces, en el primer caso, el significado se obtiene composicionalmente y es más transparente, mientras que en el segundo caso, el significado es idiosincrático o menos transparente, más oscuro. ¿Okay? En el primer caso se trata de ejemplos de causativización. Podemos decir que estos verbos constituyen causativas léxicas o sintéticas, ¿no? Tenemos un verbo que expresa la causación sintéticamente, no sintácticamente a partir de varios elementos combinados, como podemos verlo en la dictadura hizo desaparecer. Entonces, estos casos son ejemplos de causativizaciones léxicas. La dictadura es la causa, el verbo desaparecer, y luego tenemos un objeto que puede parafrasearse a partir de una causativa analítica. Lo analítico es un proceso sintáctico, ¿no? En este caso a partir del verbo hacer y el infinitivo. Entonces la dictadura hizo desaparecer a 30.000 personas. En el caso de los verbos inergativos esto no se puede hacer. Entonces no podemos interpretar los chicos descansaron a mi hermano como los chicos lo hicieron descansar a mi hermano. No podemos parafrasear estos casos con una causativa analítica, ¿no? La pregunta es, bueno, ¿por qué pasa esto? Según Pablo y Mercedes, esto pasa porque tenemos verbos distintos y la estructura de los verbos inergativos e inacusativos es distinta. Estos verbos están restringidos, o los procesos de transitivación, perdón, están restringidos por las propiedades sintácticas y semánticas de los verbos afectados. Es decir, en un caso va a haber mayor transparencia y composicionalidad, porque se trata de un verbo inacusativo, y en el segundo caso va a suceder lo mismo, pero porque se trata de verbos inergativos. Los autores proponen entonces que la interpretación de los verbos no es puramente léxica, no tiene que ver solamente con un verbo, con cómo está listado el significado de ese verbo en el diccionario, sino que va a estar condicionada por la estructura sintáctica, es decir, el significado del verbo desayunar o del verbo descansar va a estar determinado por la estructura sintáctica en la que se inserta, por el esqueleto sintáctico en el que se inserta, ¿no? Una cosa es Juan desayunó, y cuando desayunar se utiliza en un contexto transitivo, el significado va a ser distinto. Como Juan desayunó a su abuela con que iba a ser papá. Entonces, lo que proponen Pablo y Mercedes es lo siguiente. Los significados idiosincráticos, como vimos al principio de la clase, se determinan en el dominio sintáctico que involucra al verbo y sus argumentos sintácticos. Es decir, ¿dónde se negocian los significados idiosincráticos, léxicos? En el dominio del verbo y el complemento. Es decir, el verbo y su argumento interno, como pasaba con romper una promesa, romper un corazón, o con kill en inglés, va a depender del tipo de argumento interno que tengamos. Y ahí se va a negociar el significado.
Entonces, un verbo inergativo suele tener esta estructura, como vimos. Un argumento externo y un verbo. Juan desayunó o Juan descansó. Ahora, o Juan caminó. Si yo le agrego un argumento interno, el significado va a cambiar, porque es ahí donde se negocian los significados idiosincráticos. ¿Okay? Entonces, si yo tengo una estructura como mi mamá caminó, bueno, mi mamá es el agente y caminar es el verbo inergativo, pero si le agrego un argumento interno, mi mamá caminó a mi hermano, caminar significa engañar, porque estoy agregando un argumento interno, ¿no? Es una hipótesis, no sé, maravillosa. Acá agregamos argumento interno, entonces cambia el significado y caminar se interpreta de otra manera. Y por eso hay gente que no sabe qué significa caminar, porque esto es más idiosincrático, ¿no? Y menos transparente. Ahora, los verbos inacusativos, dijimos, poseían esta estructura, verbo más argumento interno. Cuando yo digo, la dictadura desapareció a 30.000 personas, no estoy agregando un argumento interno, sino que estoy agregando un argumento externo. Y por eso podemos interpretar composicionalmente el significado de estas estructuras. En el primer caso agrego un argumento interno, y en el segundo caso, con los verbos inacusativos, un argumento externo, y por eso son más transparentes y composicionales. Uno podría decir, desapareció, o 30.000 personas desaparecieron, ¿no? Tener una estructura intransitiva, inacusativa, pero si le agrego una causa, bueno, esto se va a interpretar composicionalmente como la dictadura hizo desaparecer a 30.000 personas, porque el argumento externo no tiene tanto que ver con el significado idiosincrático de las raíces. ¿Okay? Es una explicación fascinante y maravillosa que proveen Mercedes y Pablo para estos casos tan característicos del español del Río de la Plata. Entonces, la conclusión a la que llegan los autores es que la hipótesis de Marant hace una predicción concreta. Si un verbo selecciona únicamente argumentos externos, como sucede con los inergativos, el agregado de un argumento interno adicional podría inducir una modificación en el contenido descriptivo del verbo. Ahora, si el verbo solamente selecciona argumentos internos, como en el caso de los inacusativos, la introducción de un argumento externo no debería afectar el significado que denota comúnmente su variante intransitiva, que es lo que pasa con los datos, ¿no? Estos fenómenos entonces aportan evidencia empírica en favor de la idea de que el significado de los verbos está determinado en parte por las configuraciones sintácticas en las que aparecen. Bueno, muchas gracias por escuchar la clase y finalmente les dejo una lista con bibliografía que pueden consultar para seguir explorando esta hipótesis fascinante, que es la hipótesis de la inacusatividad, y luego vamos a pensarla en función de la enseñanza de lengua. ¿Ok? Bueno, muchas gracias.